DeepSeek. Seguramente te suena este nombre. Lo habrás escuchado a lo mejor en televisión, en YouTube. Habrás visto que ha causado bastante revuelo en bolsa. Y la idea en este vídeo es contarte el lado un poco más técnico detrás de esta empresa, detrás del modelo que que ha lanzado en el mercado DeepSeek, ¿vale? Y que ha causado tanto revuelo. Y es eso. La idea es entender por qué ha causado tanto revuelo, por qué es importante y cómo nos puede beneficiar a nosotros como usuarios. Pero antes de empezar, me presento. Soy Jordi, cofundador de Aura Systems, y básicamente somos una empresa que nos dedicamos a ayudar a otras empresas digitales a básicamente optimizar su negocio mediante el uso de IA e automatizaciones para de esta forma que estos negocios puedan ganar más tiempo, puedan ganar más eficiencia y puedan ganar más dinero. Ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a empezar. La idea, ¿vale? El plan de hoy es primero hablar sobre cómo funciona DeepSeek, ¿vale? Este modelo. Tranquilo, no voy a entrar muy en detalle técnico, pero sí que quiero que sepas un poco cómo funciona para de esta forma poder entender cómo interactuar correctamente con este modelo y hacer un buen uso de este, el máximo uso posible, ¿vale? Sacar el máximo potencial. Y finalmente mostrar un ejemplo que he hecho, ¿vale? De cosas que se pueden hacer con agentes con este modelo, que la verdad es que es bastante chulo. Vamos a ver cómo funciona DeepSeek. Para entender cómo funciona DeepSeek, hace falta también entender cómo son un modelo de lenguaje, ¿vale? Estos LLMs. Básicamente se tratan de modelar cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, tenemos ciertas neuronas, ¿vale? Ordenadas en ciertas capas, y al final lo que sucede aquí es multiplicación de matrices, ¿vale? Por lo tanto, se escribe un input en DeepSeek, ¿vale? Y DeepSeek ahora mismo solo puede utilizarse como modelo de texto, ¿vale? Por lo tanto, ni imágenes ni nada de eso lo puede pasar por aquí, solo texto. Este texto lo transforma en números. Estos números se multiplican pasan por esta red neuronal y conseguimos un output, ¿vale? Que es la probabilidad de la siguiente palabra. Y así con cada una de las palabras que se escriben en el output, ¿vale? En el resultado. Ahora, ¿dónde está el cambio de DeepSeek? Está en cómo se ha entrenado este modelo. Es decir, al final aquí hay ciertos pesos que se dicen que son predeterminados por el modelo, que ha seguido cierto entrenamiento, ¿vale? Se ha hecho cierto entrenamiento con ciertos datos y se han determinado que estos pesos que hay aquí son los que dan mejores resultados cuando para el output, ¿vale? Ahora, se han usado, y para entrenar este modelo, que es lo que lo hace realmente interesante, es que se han usado técnicas de reinforcement learning, ¿vale? Donde lo que se hace es que el modelo sea capaz de aprender por sí solo, ¿vale? No me voy a tampoco a poner a explicar concretamente en detalle qué es esto de reinforcement learning, ¿vale? Es una técnica que se usa bastante y es bastante potente en el mundo del machine learning, ¿vale? Y de la IA, pero es eso, ¿vale? Se ha usado este tipo de técnicas para que el modelo sea capaz como de aprender él solo. Y lo interesante, ¿vale? Lo que lo hace tener ese razonamiento que es muy parecido al humano, lo hace de la forma siguiente. Básicamente, para aprender, lo que hace es genera, cuando se le hace un problema, ¿vale? Se le propone un problema, entonces, este genera 64 caminos potenciales, cada uno con cierto peso. Es decir, cada uno piensa que va a tener más probabilidad de éxito o menos para poder solucionar el problema correctamente. ¿Qué sucede? Que va cada una de estas opciones pensándola una por una y al final la que tiene más peso, ¿vale? Es la que le va a dar al usuario, ¿vale? La que va a decidir recorrer ese camino. ¿Qué sucede cuando se equivoca? Pues que ese estilo de resolución ya no va a ser potenciado en otros casos, ¿vale? Ya no va a tener tanto peso para cuando se encuentre con otros problemas, ¿vale? No sé si me explico. Es decir, tenemos X potenciales caminos que puede seguir. Si se sigue uno y tenemos un resultado esperado, entonces se va a potenciar ese estilo de decisiones. Si tenemos otro camino que no nos lleva al resultado esperado, pues ya no se va a tomar ese tipo de solución, de decisiones. ¿Vale? Y esto es lo que va haciendo mientras se está entrenando con la infinidad de datos que se ha entrenado. ¿Vale? Y al final, por lo tanto, el modelo es capaz de razonar y decidir para hacia dónde debe ir.
Este tipo de modelos, por eso es un modelo pensante que se dice, porque es capaz de razonar, ¿vale? Y de aprender sobre sí mismo y sobre las decisiones que está tomando. Ahora bien, es cierto que con este tipo de modelos, pues vamos a tener respuestas un poco más largas, porque claro, tiene que razonar sobre X posibles caminos, ¿vale? Después, eso, ¿no? Sobre el razonamiento que hablaba. Este DeepSeek es muy interesante porque es capaz de, debido al reinforcement learning, ¿vale? Esta técnica, es capaz de reflexionar y explorar distintas vías a la vez. Es decir, estos 64 caminos, que es el máximo que puede tener, los puede resolver a la vez, ¿vale? Al final con paralelismo. Y al final, por lo tanto, es eso, ¿no? Es capaz de identificar ciertas rutas, es capaz de identificar cuándo se está equivocando en cierta ruta para volver atrás y recapacitar sobre sus pensamientos, ¿vale? Por lo tanto, como veremos, cuando está pensando, podemos ver que tiene cierto razonamiento y si ve que llega a un camino que no lleva a ningún sitio, porque dice, ah, vale, esto ya no tiene sentido, es capaz de volver atrás y recapacitar sobre lo que está pensando para darnos una respuesta correcta, ¿vale? Ahora, otra cosa es importante. DeepSeek, al final, si vamos a intentar descargarlo por internet para usarlo nosotros, porque obviamente, como sabemos, nosotros lo podemos usar aquí, ¿vale? Tenemos esta web donde nosotros podemos hablar con DeepSeek, pero es interesante saber que nosotros lo podemos tener en nuestro ordenador, ¿vale? Al final, si vamos, por ejemplo, a Llama, nosotros lo podemos descargar. ¿Qué sucede? Que intentar descargar un modelo de 661 billón de parámetros, diría que casi nadie te puede tener un ordenador convencional. Bueno, no existe un ordenador convencional que pueda tirar este modelo, ¿vale? Por lo tanto, es cierto, y a veces, ¿vale? Es cierto que no nos interesa utilizar la API de DeepSeek, porque al final, ya no tanto porque sea una empresa china, que también, pero al final no deja de ser una empresa externa que seguramente, si le enviamos datos, aunque nos lo responda, esos datos se van a usar para próximos modelos, ¿vale? Esto sucede con cualquier empresa, no solo DeepSeek. OpenAI hace lo mismo, Anthropic hace lo mismo, Grok hace lo mismo, XAI hace lo mismo, todas las empresas de IA hacen lo mismo, ¿vale? Y si no, puedes mirar las Privacy Policy, ¿vale? Esa página de privacidad y todos te dicen que cogen todas tus solicitudes para después usarlas para entrenar el modelo. Así que a veces que nos interesa esa privacidad. ¿Qué han hecho entonces los de DeepSeek para que nosotros como usuarios podamos utilizar estos modelos en nuestros ordenadores? Pues han hecho lo que se conoce como destilación de conocimiento. Es decir, lo que han hecho es transferir los patrones de razonamiento que tenemos en DeepSeek a otros modelos más pequeños, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos, ejemplo, Queen, Llama, ¿vale? Estos son al final modelos, este si no me equivoco es de Alibaba y este es un modelo de Meta, ¿no? Vale, al final esto no dejan de ser modelos más pequeños, ¿vale? Que si nosotros buscamos aquí mismo Llama, bueno, el 3.3 solo es de 70, ¿vale? Pero si nosotros buscamos el Llama 3.2 tenemos, por ejemplo, de 3 billones de parámetros, ¿no? Si buscamos el Queen, aquí tenemos de 7, 14, 32, 72 y 110, ¿no? Vale, ¿qué sucede? Que aquí tenemos también algunos con los mismos parámetros, 70, 32, 40, 8, 7, 1.5. Esto es interesante porque lo que han hecho es utilizar estos modelos, ¿vale? El Queen, por ejemplo, el Queen 7B o el Queen 14B o el Llama 8B, que son a lo mejor modelos que más ordenadores pueden usar, ¿vale? Al final, con estos, los que son más arriba, los que tienen más billones de parámetros, son más difíciles de ejecutar porque tienen al final más peso, ¿vale? Y menos ordenadores pueden usarlo porque necesitas una carga computacional más alta. Este, por ejemplo, lo puede utilizar pues muchos más ordenadores que este, ¿vale? Así que lo que han hecho es utilizar modelos menos pesados y se le ha transferido esa capacidad de razonar, ¿vale? Esa capacidad de tirar atrás para que todo el mundo lo pueda usar, ¿vale? Para que mucha más gente lo pueda usar. Al final, como pone aquí, lo que se han hecho es transferir esos heurísticos de razonamiento, ¿vale? Esa heurística es
por decirlo, esos pesos, ¿vale? Esa forma de razonar, ¿vale? Esa fórmula para hacer el razonamiento, ¿vale? ¿Qué hace? Es lo que se ha transferido a estos modelos. Por lo tanto, se han adaptado estos modelos junto con la forma de razonar de DeepSeek. Esto es lo que es realmente interesante para la mayoría de nosotros, ¿vale? Y al final, ¿por qué importa esto? Pues porque con esta forma de destilar y de razonar y todo eso, se presenta un nuevo paradigma de escalado, ¿vale? Y es el hecho de que con menos datos, ¿vale? Y por lo tanto, con modelos menos pesados, se puede conseguir igualmente resultados muy bonitos, ¿vale? Resultados muy interesantes, ¿vale? Y es eso. Y también, al final, al destilar este conocimiento, ¿vale? Al destilar este modelo, ese problema que tenemos a lo mejor de capacidad computacional, ¿vale? De que bueno, y el hecho también de que al final, al ser un modelo pensativo, puede tardar más en darnos una respuesta, si nosotros lo destilamos y le damos una forma más pequeña, es cierto que a lo mejor pierde algo de conocimiento, pero puede ser más rápido al contestarnos, ¿vale? Por lo tanto, esos problemas de tenernos que esperar bastante tiempo a que nos responda, ya no es tan problema, ¿vale? Porque podemos seguir teniendo un equilibrio entre respuestas muy interesantes, ¿vale? Justo con poco tiempo de ejecución. Y otra cosa que también es importante de este modelo es que tenemos transparencia, ¿vale? Nosotros al final nos podemos descargar el modelo completo en nuestro ordenador. Por lo tanto, podemos ver cómo funciona por detrás, podemos destripar ese modelo y ver cómo funciona. Y bueno, al final sabemos cómo funciona esto, ¿vale? Esto es un mínimo, ¿vale? Hay mucha otra información sobre cómo funciona. Lo sabemos gracias a que el modelo es público, ¿vale? Es open source. En cambio, por ejemplo, el O1, que sería la competencia de DeepSeek, no lo es, ¿vale? No podemos saber cómo funciona detrás, ¿vale? Pues podemos suponer que es parecido a esto, porque tenemos ese razonamiento también, pero no sabemos exactamente cómo lo han conseguido, ¿vale? En cambio, con la transparencia que nos da este open source de DeepSeek, sí que lo podemos saber. Y por eso es importante. Ahora que sabemos más o menos cómo funciona DeepSeek y los modelos y por qué es importante, vamos a ver cómo interactuar correctamente con DeepSeek. Primero, es muy importante que cambiemos un poco el paradigma este de prompt engineering, ¿vale? Que teníamos y vayamos a más simplicidad, ¿vale? Por ejemplo, en vez de tirar hacia few shots, ¿vale? Que son few shots y zero shots, son distintas técnicas de prompt engineering. En vez de tirar hacia few shots, que es donde nosotros le dábamos ciertos ejemplos al modelo para que nos diera un output similar, ahora es más a simplicidad, ¿vale? Es más decirle lo que queremos, presentar el problema y ya está, ¿vale? Y también es importante dejar que el modelo tarde su tiempo, ¿vale? Porque al final, como ya veréis, este modelo es interesante sobre todo para tareas que requieren cierto razonamiento. Por lo tanto, es importante dejarle un poco pensar y hacerle pensar, ¿vale? Es más, es interesante en cuando nosotros le pedimos cosas, ya pedirle que piense, ¿vale? Y que se tome su tiempo para pensar, ¿vale? Es eso. En el propio prompt le podemos indicar que analice el problema con paciencia y dedicación, ¿vale? Y lo va a hacer mejor. Pero es eso, cambiar el paradigma hacia la simplicidad del prompt. Obviamente tiene que ser detallado lo que queremos, si es algo muy estricto, pero no tenemos como que sobrecomplicarlo con ejemplos y cosas de estas. No hace falta. Y después ahora vamos a ver sobre entender las respuestas que nos da, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo muy chorra. Bueno, tenemos aquí dos casos, ¿vale? Mira, ya se pueden utilizar a la vez el razonamiento y el research, ¿vale? Que es que pueda buscar la web cuando considere necesario. Y al final, por ejemplo, vamos a poner una cosa más chorra. 1 más 1. Por ejemplo, aquí vemos este thinking, ¿vale? Y esto es lo que es muy interesante. Y es que aquí, como podemos ver, ¿ves? Tiene estas expresiones que son como bastante humanas. Ok, ¿vale? Em, y está empezando a razonar sobre esta pregunta que nosotros le estamos dando, ¿vale? Sobre esto 1 más 1, together, their values, initialize. Está empezando a razonar, por ejemplo, extrapolarlo a otro caso, ¿vale? Para darme el resultado de esto 1, ¿vale? En este caso lo está comparando como una manzana, cuántas manzanas tengo, etc, etc, etc.
¿vale? Es algo muy chorra, ¿vale? Pero como vemos, este razonamiento, aunque nosotros lo hacemos instintivamente, pero es el razonamiento que tendría alguien pequeñito cuando empieza a hacer sumas, ¿vale? Y al final nos da, nos da dos. Y es cierto que hay veces que por ejemplo, pues em, tiene razonamiento incorrecto, ¿vale? Pero em, con que hemos dicho aquí que no hemos especificado la base, pues va a utilizar la base 10, ¿vale? Que da 2. Si utilizásemos la base binaria, esto sería 1, ¿vale? Correctamente. Exacto, ¿vale? Y eso, es cierto que aquí se sobrecomplica el hecho de bueno, el problema que nosotros le estamos dando, pero al final tiene esas cosas humanas sobre el, ok, déjame visualizarlo, ta. Ok, ¿y si sucede esto? ¿Vale? Y va explorando como todas las potenciales caminos, que es lo que había comentado anteriormente, ¿vale? Y otra vez, esto al final no deja de ser su pensamiento, su razonamiento, ¿vale? Al final la respuesta es esta, ¿vale? Y esto es al final lo que nos termina interesando. Pero sí que es cierto que depende, para cosas más complejas, si a lo mejor una, nos da la solución incorrecta, es interesante ir aquí, ver el pensamiento y ver qué camino ha hecho, para nosotros corregirle y decirle, aquí te has equivocado, solucionalo con esto. Aquí es donde debería estar. Y a lo mejor esto lo terminaría sacándolo bien, ¿vale? En problemas mucho más complejos. Importante, cuando nos interesa usar DeepSeek, ¿vale? Primero, sus principales fortalezas son cosas que requieran análisis. Como hemos visto, de una tontería de 1 más 1 ha sacado todo este análisis y todo los potenciales caminos que podrían haber. Por lo tanto, es muy importante para técnicas, cosas que requieran análisis, como por ejemplo, yo qué sé, business intelligence, ¿vale? Para tomar decisiones, pues puede ser muy interesante, donde explore distintos resultados o potenciales resultados de ciertas decisiones. Por lo tanto, son casos donde a lo mejor no lo usamos tan a diario, pero en ciertas ocasiones sí que lo usamos. Pero es necesario ese razonamiento, porque son decisiones, lo usamos para tomar decisiones importantes. Entonces, aquí es importante, ¿vale? Otra y limitaciones que tenemos, pues si queremos que ya tenga cierto peso y que pueda darnos mejores resultados, pues sí que es necesario que necesitamos un mínimo computacional. Necesitamos ya un mini ordenador, un ordenador o algo que nos pueda tirar más, ¿vale? Siempre y cuando queramos mantener esa privacidad, ¿vale? Si nos da un poco más igual, pues entonces siempre podemos ir a unas APIs y da igual, si nos da igual la información que vaya a las APIs, entonces podemos utilizar esas APIs y no pensar en tener nosotros los recursos, ¿vale? Pero si lo que queremos es la privacidad y que nuestros datos no vayan afuera, entonces sí que es importante, ¿vale? Por lo tanto, no recomiendo usarlo si necesitamos, por ejemplo, que sea muy rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay modelos que a lo mejor tienen el mismo tamaño y hacen lo mismo y tienen el mismo tamaño que ese modelo. No hacen este pensamiento y nos dan una solución igual a la que nos daría este modelo sin tener que pensar y por lo tanto mucho más rápido, ¿vale? Por eso es importante saber cuándo nos vale la pena usarlo, ¿vale? Repito, en caso de cosas de análisis y que requiera más pensamiento, ¿vale? No es interesante usar el DeepSeek. Si no, no es tan interesante usarlo, ¿vale? Y vamos a ver ahora un ejemplo de uso, ¿vale? El local, ¿vale? Cómo lo uso yo en un ejemplo aquí que he hecho yo. Vamos a verlo. Tenemos aquí el código, ¿vale? Al final no deja ser un código que lo que hacemos aquí es buscar cosas por internet, ¿vale? Simplemente lo que hace es, bueno, aquí está dividido aquí tenemos los prompts, cierta configuración de cómo se ha hecho, porque he utilizado LangChain, ¿vale? Para usarlo. Y concretamente he utilizado Olama, ¿vale? Aquí tenemos el DeepSeek, ¿vale? Aquí tenemos el modelo que he usado, DeepSeek 14B, el de 14 billion parameters. He utilizado Llama para hacerlo y Tabili. Tabili es una API, ¿vale? Si lo buscamos aquí. eh, Tabili. Bueno, básicamente. Se trata de una API que nos permite buscar por internet, ¿vale? Nos permite esto, hacer búsquedas y extraer información de páginas web. Es bastante interesante.
Y antes de que se me olvide, tenéis este GitHub, que lo he dejado también en la descripción del vídeo, donde comparte mucha más información en completo detalle sobre cómo funciona este modelo, ¿vale? E incluso lo que es súper interesante es este paper que hay aquí, ¿vale? Donde explica en detalle sobre cómo han hecho este modelo, ¿vale? Sobre cómo lo han hecho. Y esto es, pues eso, muy interesante. Explica cómo han hecho la arquitectura, cómo han hecho el entrenamiento, el post-entrenamiento, que también es muy interesante, ciertas conclusiones, limitaciones que han encontrado, todo eso en mucho más detalle. Es, en resumen, lo que yo he explicado, pero en mucho más detalle está aquí explicado, ¿vale? Así que, si te interesa saber un extra sobre este modelo, te recomiendo que lo vayas a ver. Ahora, eso, ¿no? Al final, aquí tenemos el researcher, ¿vale? Este código también lo voy a dejar en la descripción. Y al final, lo que va a hacer esto es, bueno, tiene también varias cosas. He hecho también que sea como más un chat, es decir, que sea capaz de retener información, ¿vale? Y por lo tanto, si nosotros le preguntamos algo y busca algo por internet, será capaz de darnos cierto resultado y a la próxima query que nosotros le hacemos en la misma sesión, puede recordar lo que ha buscado y la información que ha tenido anteriormente. Importante también esto. Al final, cuando nosotros estamos usando DeepSeek, ¿vale? El modelo que tenemos aquí, siempre va a hacer esto, ¿vale? El think y think, ¿vale? Siempre va a poner entre estas notaciones, siempre va a poner sus pensamientos, ¿vale? Que al final sus pensamientos es esto que tenemos aquí. Esto siempre nos lo va a dar. Simplemente que nos lo va a dar entre esto, ¿vale? Si utilizamos la terminal. Vamos a ver, pues, cómo funciona. Y bueno, aquí tengo un ejemplo que he hecho, ¿vale? Pero ¿para qué? Para mostrarlo cómo funciona. Mmm, Y vamos a pedirle que busque sobre DeepSeek. En este caso, lo que he hecho es que primero razone con la información que tiene. La mayoría de veces reconoce que no tiene esta información o a lo mejor no está muy seguro, ¿vale? Porque es como a la mínima que no está seguro, quiero que busque directamente por internet, ¿vale? Es como se ha hecho los prompts que están aquí, ¿vale? Aquí están todos los prompts que he hecho para este agente, ¿vale? En este caso es eso, ¿no? Reconoce que tiene que ir a buscar más información para saber más sobre DeepSeek, piensa sobre, por ejemplo, una potencial query para buscar más información sobre DeepSeek, y aquí es lo que ha buscado en Tably, ¿vale? Esto es lo que se ha puesto en Tably. Es como si lo hubiese buscado en Google, por así decirlo. Y ahora aquí ya está buscando, pues, en ciertas sources, va a buscar la información y aquí nos está haciendo un resumen de la información. Y esto lo va a hacer varias veces hasta darnos un resultado final, ¿vale? Para no estar aquí todo el rato expectando, aquí he buscado lo mismo, ¿vale? Y al final, aquí, como veis, nos da cierto resumen, ¿vale? Sobre DeepSeek. Nos da cierto resumen, ¿vale? Beneficio, comparación, lo compara con ChatGPT, nos da ciertas conclusiones y ahora aquí vuelve a hacerlo varias veces, ¿vale? En este caso, esto se debería optimizar porque como vemos va haciendo lo mismo varias veces, ¿vale? Va buscando la misma información varias veces y esto se debería optimizar sobre, por ejemplo, poner un if de si que busque cosas distintas a lo que ha buscado anteriormente, pero que al final nos da un resumen, ¿vale? En este caso es eso. Se debería optimizar este programa, lo he hecho rápido para mostrar esto, pero se debería optimizar para que no buscase siempre en las mismas fuentes, ¿vale? Para que buscase en distintas fuentes cada una de las veces. Pero como vemos aquí, pues nos da una explicación bastante interesante sobre DeepSeek, ¿vale? Aquí es lo que vemos. Vale, igualmente este código lo voy a dejar en la descripción para que le eches un vistazo y si quieres ampliarlo y solucionar estos errores, ¿no? que hay, ¿vale? Pues te animo a hacerlo. Y finalmente, bueno, con esto es todo, ¿vale? Pero quiero recordar ciertas cosas, ¿vale? Estos key takeaways, que es lo que considero que es más importante que recuerdes de este vídeo. Y es que al final, este modelo es interesante, que lo uses
en caso de que quieras hacer cosas que requieran cierto análisis, como por ejemplo temas matemáticos o problemas que requieran ese razonamiento, ¿vale? Ese análisis, razonamiento, para nosotros, sobre todo, a lo mejor después tomar decisiones con la información que nos da, ¿vale? Para esto, este modelo es súper bueno. Ahora, otra limitación que no he comentado anteriormente. Puede tener limitaciones con queries que no son en inglés o en chino, ¿vale? Está, pues, bastante bien hecho y bastante optimizado para preguntas que son en chino o en inglés, ¿vale? E incluso en inglés a veces puede tener algunos problemas de entendernos. En cambio, si lo usas, por ejemplo, en queries que se usen en otro idioma como el castellano, cualquier otro idioma, pues puede tener algunos problemas. Por lo tanto, así un pequeño tip, es interesante que si haces algún agent o si tienes a alguien que hace un agent, ¿vale? Que te está haciendo un agente, pues proponerle que antes ponga un modelo que lo traduzca, ¿vale? Que traduzca por ejemplo, del castellano, lo traduzca al inglés y después que DeepSeek haga la query, ¿vale? Por ejemplo, se podría utilizar un modelo antes en el agente, por ejemplo, se podría utilizar un Llama o un Queen, ¿vale? Sin ese razonamiento, o el Phi, ¿vale? El Phi 4, un modelo bastante interesante de Microsoft, que lo traduzca y después allí que tengamos nuestro modelo para que pueda razonar, ¿vale? Para después tener el DeepSeek que razone, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho y cualquier duda me dejas en comentarios. ¡Chao!